Y entonces lo que sucede acá es que tenemos números que no son reales a la problemática. Y por otro lado, como verán acá, por ejemplo, la violencia psicológica en la línea 144 ese año era de un 90%. Y acá hay mucho para decir, porque esta violencia, por ejemplo, el incumplimiento alimentario, es violencia psicológica constante para la madre que lo sufre, para los hijos también, que son víctimas colaterales, y esto también es un tema que hay que entenderlo porque es una violencia directa hacia la mujer, no directa hacia los hijos. Los hijos son obviamente, la consecuencia es directa, pero la violencia es directa hacia la mujer, es una violencia de género, hay que entender esto. Así que hice una encuesta al final que es dirigida de tipo accidental, o sea, para quien por ahí entiende de metodología científica, lo explico así, no es una encuesta aleatoria, quiero decir, fui directamente a buscarlas. Esta encuesta, digamos, de resultados no es que podrían extrapolarse a todo el universo poblacional de Argentina, pero sí sirven porque es pequeña, además la muestra, 104 participantes. Pero sí sirve para abrir más preguntas e indagar. Porque además, si bien hay cosas que no me sorprendieron, hay otras que sí, y que sigo investigando, y veo que coinciden ciertos números con otras investigaciones que ya están surgiendo gracias a que estamos impulsando mucho este tema. Y bueno, en esta encuesta, lo más destacable, que les quiero decir, porque la respondieron 104 mujeres de agrupaciones de Pinamar, Mar del Plata y algunas compañeras de Buenos Aires. La hice en 10 días, la cerré porque tenía que dar los resultados, pero lo más importante es que de mi encuesta el 68% dijo estar separada, divorciada o soltera. A veces las categorías tenían una opción que era escribir sola si no se reconocía en alguna de las categorías, pero más o menos el 70% de las encuestadas. Más de la mitad no superaban en el año 2020 los 40.000 pesos de ingresos mensuales. Los estudios universitarios eran muy bajos, el 7,8%, y esto tiene que ver con la sobrecarga también que vive a diario una mujer sola con hijos. El 47% se autodenominaba familia hogar monomarental. Pero después habrían otras categorías, el 4,9, el 5 me ponía solas con hijos. Así que bueno, era grande el número. De la situación laboral, por ejemplo, solo el 40%, bueno, era un buen número entre todo, pero en situación formal. Después, entre el 28 desempleada y el 25 informal, o sea, más del 50 en situación precarizada, obviamente. Esto tiene que ver con el sistema en el que vivimos, ¿no? Que nos hace chocar la maternidad con el mercado laboral y las posibilidades de desarrollo, que ya lo sabemos. Bueno, acá hay un dato que este es el que más me asombró y sigo investigando, y acá vamos a entrar, pero vamos a pasar, pero sé que seguramente alguna compañera va a tener alguna pregunta. Los planes sociales, le pregunté quiénes recibían planes sociales. El 71,8% me dijo que no recibe planes sociales. Y acá hay dos temas graves que están sucediendo, que hablan de violencia, además institucional, del Estado, a través de ANSES. Uno, voy a pasar por arriba, pero después si quieren me preguntan, tiene que ver con las AUH. A muchas de las compañeras les cortan las AUH, en realidad los hijos pierden el derecho, ¿no? Porque están linkeados los progenitores como grupo familiar en ANSES, porque no desvinculan al progenitor, por más de que esté separada, divorciada, y ni hablar de que esté el tema de la cuota de alimentos, porque a ANSES eso no le incumbe. Te dicen que vayas a la justicia. O sea, eso es un tema de la justicia. Pero lo que nosotros queremos es que sí le incumba, porque todo es del Estado. Entonces, las madres, cuando el progenitor es, por ejemplo, responsable inscripto, los hijos pierden el derecho y cortan las AUH. Y el otro tema tiene que ver con el SUAF, las asignaciones familiares, y el SUAF por embargo. Como linkean al progenitor, por más de que estés divorciado o separado, pero los hijos llevan el apellido, con los ingresos familiares, ese progenitor que está en blanco, por ejemplo, recibe un sueldo en blanco, recibe asignaciones familiares. ¿Qué pasa? En la mayoría de los casos no las transfieren a las madres que cuidan a los hijos. ¿Qué tienen que hacer las mujeres? Ir a ANSES a hacer un trámite que se puede hacer, se hace esto de hecho, te lo hacen en el momento, se llama SUAF por embargo.
se les embarga el SWAF. Pero ¿qué pasa? Ahí no se resuelve el problema, porque si ese progenitor, digamos, sube su sueldo, el SWAF baja. O sea, va en función, ¿no? Gana más, el SWAF, que es lo que le llega a los hijos, baja. Un temazo. Bueno, y después respecto a la encuesta, por último les pregunté qué tipo de violencia económica, si se reconocían. El 68% me dijo que sí, y el no pago de alimentos era la más, o sea, esta era la violencia más común, casi el 70%. Si hacían demanda judicial, el 59% me dijo que no, ya sabemos los motivos. Y después, bueno, acá entro en la segunda parte que la voy a pasar rapidito, pero tiene que ver con lo periodístico, ¿no? Y con ciencia social, digamos, que tiene que ver con un análisis de medios y cómo se trata esta problemática en los medios de comunicación hegemónicos, que era lo que nos había pedido la institución de indagar. A las mujeres encuestadas les pregunté si consideran que hay tratamiento en los medios de esta problemática, y dijeron que no, y que consideran que es importante el 90%. Respecto al tratamiento mediático, bueno, tuve que ir sobre un medio hegemónico regional, como yo vivo en Pinamar, pero tengo un medio regional, fui sobre La Capital, que pertenece a un holding hegemónico de Mar del Plata, son dueños de muchos medios, y bueno, tuve un colaborador interno que me ayudó con la información y la investigación. En un análisis cuantitativo del medio durante el año 2020, esto se los muestro pantallazo rápido, pero van a ver que también como información sirve tenerlo en la cabeza para siempre no dejar de tener esa mirada crítica con los medios de comunicación que hay que tener. De las cantidades de notas producidas por el diario La Capital durante el año 2020, ahí ven el número, esas son la cantidad. Sobre violencias de género, solo 40, o sea, un menos del 0,2%. Y sobre la problemática que estoy investigando, ninguna. Más allá está decir que no es un medio con perspectiva de género, no tiene paridad de género ni por ahí en el equipo, ya de por sí 16 varones, 3 mujeres, ninguna ocupa roles de liderazgo. Las noticias son policializadas, o sea, hay desde los medios hegemónicos, obviamente, que sustentan el status quo y tienen esta base ideológica conservadora, una intención clara de los propietarios de sostener justamente la desigualdad y dejar las cosas así como están. Entonces, es una lucha que las compañeras que están ahí adentro trabajando y son poquitas tienen también. Romper esto es muy difícil. En los medios de comunicación estamos subrepresentadas. Por eso muchas nos tiramos a abrir medios feministas, que yo digo que vamos a hacer en un futuro no muy lejano, ojalá, muy importantes en la difusión de contenidos y en la formación también, ¿no?, de audiencias. Ojalá lo sea pronto. Bueno, después fui sobre Infobae página 12 para analizar, porque sabía que en Infobae en página 12 iba a encontrar noticias con perspectiva de género. Conozco a las compañeras que allí escriben. Una es Luciana Pecker en Infobae y otra es Mariana Carvajal, y las 12, bueno, que mencionarlas y ya las conocemos todos. Pero más allá de que, acá tengo que decir dos cosas, tanto Infobae como Página 12 durante el año 2020, la producción de noticias con respecto al incumplimiento alimentario es muy poca, dada la cantidad de producción periodística que tienen, porque en Infobae fueron 5 noticias que encontré y en Página 12 solo 12, de las cuales obviamente esto se busca por algoritmos. Yo establecí búsqueda de palabras clave como incumplimiento alimentario, violencia económica, brechas de género, bueno. Y así en página 12 encontré solo 12, de las cuales, tanto en Infobae como en página 12, solo una de cada medio era la nota completa, específica, con, obviamente esto ni hablar, profundidad en investigación, análisis en base a derechos humanos, análisis de las causas y de las consecuencias, testimonios, fuentes especializadas, como debe tratarse la temática. Esta es la nota que encontré clave en Infobae, cómo funciona el sometimiento a través del dinero, otra forma de violencia de género. No sé si se ve la colega que lo escribe acá, no.
Bueno, esta es la de página 12, la violencia económica como principal reclamo de las mujeres. Bueno, dificultades para denunciar, no es una violencia. Y esta se las traje y se las quería mostrar porque la escribió Mariana Carabajal durante la investigación que yo estaba realizando. Y bueno, agradezco muchísimo porque Mariana es una colega que realmente escucha los reclamos. Yo la conozco hace unos años, tengo el placer de intercambiar con ella siempre. Y bueno, y acá en esta foto vemos a Pablo Urquizo, que es otra compañera que gran compañera que nos hemos encontrado en esta lucha, y estamos juntas en familias monomarentales, así que esta nota específicamente, bueno, acá me menciona un poco de ego, Cecilia Bertolino está estudiando la problemática, bueno, digamos, esta nota fue para nosotras clave durante la pandemia porque logramos con Paola y le ayudamos a Mariana, porque Mariana también, y ahora la van a escuchar porque se las voy a hacer escuchar, me dice en un momento, pero Ceci, yo no sé tanto como, no sé tanto de esta problemática como vos, le digo, no importa, te ayudamos a escribirla, pero como ella tiene una influencia de agenda que ya sabemos, hasta el presidente la lee, bueno, escribió una nota maravillosa y después escribió otra y después empezaron a replicar y a Paola la llamaron, no sé, de la TV pública y bueno, y así estamos impulsando que se visibilice. Y ahora para cerrar, la parte periodística les traigo, que es el cierre y mi aporte, lo que pretendo aportar desde mi estudio, investigación y militancia, además lo vivo en carne propia, lo personal es político, esto creo que se entendió, es que tenemos que ver esta noticia, por ejemplo, que para mí es muy gráfica, dice, un reclamo conyugal dejó sin colectivos a miles durante 8 horas. Esto pasó apenas cerré mi investigación. Cuando voy a la fuente, a la noticia, a este medio informado, mejor punto informado, se leía este título y me hizo tanto ruido, entonces encontré un video en otro medio de Neuquén para entender qué pasaba. Y ahí fui a la fuente. Resulta que este título que dice un reclamo conyugal dejó sin colectivos a miles durante 8 horas, la verdadera noticia era que estas fotos que ustedes ven atrás son alrededor de una docena de mujeres que en julio del año 2020, sí, claro, frío, quiero decir un frío, algunas se las veía con un bebé en brazos, tapado en frazadas, se encadenaron a la salida de la empresa de micros urbanos de Neuquén, de transportes de Neuquén, porque la empresa no les depositaba, no les transfería las cuotas alimentarias. Ni siquiera el reclamo era en contra de los ex maridos o exparejas porque ya estaba judicializada la cuota. ¿Qué pasaba? Cuando vamos a ahondar y a escuchar los testimonios, la empresa, como la cuota ya estaba judicializada, todos los meses la empresa le depositaba el dinero a los choferes, que eran los ex maridos de ellas, de estas mujeres, y un porcentaje que una de las mujeres lo dice en una nota, 17.000 pesos, iba a otra cuenta judicial, porque cuando la tenés ya judicializada te abren otra cuenta, y ahí va el dinero. Bueno, ¿qué hacía la empresa? Les pagaba los sueldos, pero no transfería los montos a las cuotas alimentarias. Los choferes, bueno, no sé, ahí no estaban las voces de ellos, pero ellas no protestaban contra ellos. Así que se encadenaron a la salida y incluso una de ellas declaró en la televisión de Neuquén que las amenazaron con pasarlas por arriba porque dejaban sin colectivos. Bueno, acá pasa de todo, violencia institucional, violencia mediática, ¿se entiende lo que digo? Porque además miren cómo trató el medio el tema, ¿no? Como un reclamo conyugal. Y acá es donde yo, bueno, además está decirles que esto lo manejamos así, ahí es donde el periodismo es tan importante y tenemos una responsabilidad tan importante de la cual soy muy consciente y amo mi profesión y creo que esta es la función verdadera del periodismo. Le pasé la noticia a Mariana Carabajal, lo tuiteó en un minuto, y no sabemos si fue por influencia de agenda mediática o porque, no sabemos, pero lo detuvieron. Un funcionario se acercó al lugar, un funcionario de Neuquén, la empresa mandó a decir que lo iban a solucionar, bueno, se solucionó. El punto es, en cuanto a lo mediático, esto, ¿no? Un reclamo conyugal.